Pero también se encuentra con nosotros el señor Saúl Méndez, con el cual vamos a conversar, porque siempre se mantiene la noticia, pero fueron noticias el martes, con un paro que resultó, y creo que resultó en un 80-90%, Saúl. El 95% de la obra. Gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los que estaban aquí con ustedes laborando, a Paulé, a todos, a los oyentes. En efecto, fue una huelga que en la industria de la construcción se hizo sentir más del 95% de las obras del país. Las obras de infraestructura más importantes, la del canal, la del metro, la del tercer puente sobre el Colón, el canal, entre otras obras. La verdad es que llegamos al punto de una huelga de advertencia a propósito de más de 4 meses en el que se ha estado insistiendo al gobierno a través de algunas marchas, pliego de peticiones, una serie de elementos que se requieren para el desarrollo de la vida humana. Por ejemplo, el tema del agua potable, que hay grandes círculos y cinturones en la propia ciudad de capital donde la gente no tiene agua potable, y esto se ha extendido hacia el área del interior. A eso le suma la crisis que hay de recalentamiento global. Hay un problema de crisis de las aguas, no solo la potable, sino inclusive la agua servida, para canalizarla y que no hayan los problemas que se tienen. Problema en la educación pública. No hay una escuela en una provincia del país que no se haya parado este año. El problema de infraestructura, el problema de educadores, alimañas en las escuelas, en fin. Y eso estamos hablando de la infraestructura, pero cuando vamos a los contenidos, también se muestra un problema de crisis en relación al tema de contenidos reales. Con la educación se ahogaba en este país. En los años 80, recuerdo perfectamente, yo era en esos momentos estudiante de secundaria, estaban los bachilleratos clásicos, el bachillerato industrial, el bachillerato en letras, ciencias, a veces algunas escuelas lo tenían juntos, el de comercio y el agropecuario. Toda la sazón del modelo económico, el neoliberalismo, la supuesta globalización y estas cosas, abrieron bachiller, qué sé yo, en Pina, en mil y una cosas. Claro. Eso desmejoró la calidad de la educación, duda desmejorar la calidad de la educación, y en el caso de los bachilleres agropecuarios, en el gobierno pasado hay una generación de ellos que se graduaron y que no tienen los créditos que requiere por la reforma que hizo el ministerio, la supuesta revisión de los currículos. O sea, hay una crisis institucional en materia de educación, en salud. Tú vas a los centros de salud, no hay la atención requerida, no hay medicamentos, no hay los instrumentos médicos para atender a las personas. En fin, hay una crisis montada en la salud pública que se hace sentir con rigor en la sociedad panameña. El problema del alto costo de la vida, los bajos salarios. Hay un fenómeno en este país con relación a la vivienda, a la población. Hay unos ciertos sectores de la población que han tenido que ir a la toma de tierras para construir vivienda, y la verdad que la mayoría de los centros urbanos del país así como se desarrollaron, ¿no? Hay ese tema también. Hay temas concernientes, por ejemplo, a los bajos salarios, a pesar de que aquí dicen que tenemos los salarios más altos de Centroamérica, pero esto hay que compararlo con el costo de la vida, ¿no? Claro. Y obviamente el costo de la vida sigue por las nubes, mientras que el poder adquisitivo de la población cada vez es menor. Usábamos los números oficiales para no utilizar otros, y hay 250.000 de panameños, hombres y mujeres, que tienen la categoría de ni estudian ni trabajan, juventud. En lo que llaman el empleo en este país, que dice que estamos pleno empleo, dentro de ese rubro de pleno empleo hay el 40% que se encuentra en la informalidad, es decir, gente que no tiene seguridad social, Claro. no tiene vacaciones, no tiene salario, no tiene ingresos permanentes. Entonces los problemas sociales del pueblo panameño cada día son más complicados, a pesar de que hay una economía que crece. Porque eso es lo que se dice, ¿no? Que hay una economía que crece y es como una contradicción, ¿no? De lo que uno ve normalmente, ¿no? El problema económico es que sí hay riqueza en el país. El tema es cómo se está acumulando la riqueza del país, cómo se distribuye la misma. Y entonces te encuentras el estudio que dice que 115 ultramillonarios en este país se distribuyen casi 17.000 millones de dólares. Entonces hay mucha inequidad, porque somos capaces, nosotros tenemos un pueblo generoso, noble, bueno, sale a trabajar colectivamente todos los días por construir país. En realidad a ese pueblo no se le retribuye su trabajo como se requiere. Y todo pueblo desarrollado en el mundo ha tenido una clave para llegar a ese éxito, y es poder garantizar fuentes de empleo permanentes, salarios dignos, Claro. seguridad social al trabajador y su familia.
porque no es solo el trabajador, sino el trabajador y su familia, su entorno familiar. Hay condiciones, por ejemplo, en la Europa que hoy vive la crisis del año 2008, ha logrado paliar en algo con el seguro que se creó, el seguro de desempleo. Por lo menos en España 5 millones o 6 millones de desempleados pudo haber tenido una forma de paliar esa situación. Aquí, si tú quedas sin empleo, te mueres de hambre o sales y robas. O sea, no hay una política social seria de desarrollo humano en nuestro país. A pesar que te mueven los índices, en la matriz informativa mueven las variables para tratar de proyectar un cierto desarrollo, la realidad del panameño común y cotidiano no se atiende. Esos son los temas que le planteamos al Ejecutivo para... Pero de pronto los que nos pueden estar escuchando, y yo que estoy aquí también, puedo decir, pero eso no es de ahora. No, es un problema que viene... Es un problema de arrastre, ¿no? Es un problema acumulado, pero el tema de la acumulación es como una olla de presión. Claro. Tú la pones allí, cuando empieza el primer minuto no está caliente, no está hirviendo, no empieza a sonar la parte de arriba, pero cuando eso tiene una hora de estar ahí, la presión tú la sientes, la escuchas, ves la fuerza que genera, entonces esa acumulación es la fuerza del pueblo ahora que no tiene demanda satisfecha. Y a mí me llamó la atención ver la declaración del presidente del día de la huelga. Decía que, bueno, que él respetaba el derecho a huelga, que respetaba el derecho de circulación de la gente, pero que él creía en el diálogo. Yo me quedé reflexionando, este es el presidente que hemos ido nosotros en 3 ocasiones a la presidencia a decirle esto, que no nos atiende, su ministro de la presidencia se sienta, habla con nosotros, nos dice que nos va a contestar por escrito y hasta hoy no ha escrito una palabra. Y me quedé reflexionando más profundamente porque la última vez que fuimos a la presidencia y la comisión entró, él empezó a decir que bueno, que ellos habían presentado un plan de gobierno y que ellos habían ganado las elecciones, y ahora voy un poco entendiendo de qué se trata. Se trata de que lo que estaba diciendo es que ellos van a hacer lo que les da la gana con el resto de los ciudadanos que votan por ellos. O sea, que hay un malentendido. Quienes son electos creen que son dueños de nosotros, de todos nosotros. Claro. Y con esa legitimidad que la gente le da al elegirlo, entonces ellos creen que pueden hacer con nosotros, con nuestros recursos, con los órganos del Estado, con el poder lo que le da la gana. Pues yo recuerdo, y yo me imagino que muchos recordarán también el discurso de Victoria esa tarde desde el Hotel Sheraton, cuando ese domingo se hizo con las elecciones, declarado ganador el señor ingeniero Juan Carlos Varela. Él dijo que los empleados públicos no debían sentir ningún temor porque a nadie se iba a tocar, y que tomáramos en consideración que él iba a hacer otra cosa más que un empleado del pueblo, cosa que no es cierta. Bueno, ¿Cuántas cantidad de personas ya han sido despedidos de su puesto de trabajo sin tomar en condición en cuenta que muchos de ellos son personas con enfermedades, personas que tienen hijos con discapacidad, etcétera, etcétera, personas que se estaban ya por jubilar, que obviamente la ley les ampara, y a pesar de eso han sido despedidos? Es parte del problema, ¿no? Lo que se dice en campaña o lo que se dice en un discurso cuando se gana y otra cosa en la práctica real. Claro. El tema, cuando llegaba escuchaba al asesor del ministro que hablaba del tema del programa de salud. Y yo, la verdad es que me llama la atención eso, porque la primera vez que tuvimos oportunidad de hablar con el presidente, ya siendo presidente, el tema de la corrupción en la Corte, y que soltaron a alias Juana Peña, Rogelio Ramos, que lo habían condenado a 20 años, un jurado de conciencia lo encontró culpable, pero la corrupción permite eso, que los magistrados saquen un fallo debajo de la manga y digan el tipo está en la calle hoy. Fuimos y hablamos con él, entre sus inquietudes estaba el tema de salud, y entre las cosas que en algún momento se intercambió y se planteó era que se iba a abrir a la discusión. Ahora abrió una discusión cerrada con algunos gremios, amigo. Es posible, y en algunos casos hasta personas que estaban ahí, como el doctor Francisco Díaz Mérida, hizo una carta de renuncia y la hizo pública a través de las redes sociales denunciando que había negociado en la mesa. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que resulta ser que estamos hablando de la salud de los trabajadores en términos generales, estamos hablando de la salud de los hijos y la mujer de los trabajadores, y estamos hablando de la salud del pueblo en general. Sin embargo, ¿quién se abroga la representación de todos nosotros para este problema? El sistema integrado de salud no es nuevo, es viejo. Yo te voy a mencionar algunos lugares donde el sistema está integrado. La ciudad de Colón, de donde yo provengo orgullosamente. Hay un solo hospital que atiende a asegurados y no asegurados. Igual ocurre en Veragua con el Chicho Fábrega. Atiende a asegurados y no asegurados.
En Chiriquí ocurre lo mismo. O sea, no nos están hablando de nada nuevo. Yo creo que lo que ha habido aquí es perversidad contra el pueblo, contra ese pueblo generoso que es capaz de echar este país a caminar diariamente. Hay una actitud de ser perverso de quienes administran. ¿Por qué? Pues tú no te puedes explicar que los recursos, por ejemplo, en el programa de maternidad de Seguro Social, todos los años en el informe financiero te digan, hay un superávit que significa un ahorro de $200 millones, por utilizar una cifra, pero cuando tú vas a buscar, a demandar que te atiendan, entonces los quirófanos no sirven, no hay el medicamento, no te puede ver el especialista, las infraestructuras están enfermas. Entonces, ¿cómo tú te explicas esto? O sea, ¿en qué razonamiento lógico humano tú puedes llegar a decirle a alguien que tiene una enfermedad crónica y te dicen, te vamos a hacer un cateterismo para ver a dónde que tú tienes la obstrucción, en qué parte de tu cuerpo, el corazón o en alguna vena tú tienes una obstrucción, pero tú tienes que esperar un año? O sea, te están diciendo muérete. Te están diciendo muérete. O un trasplante de algún órgano, etcétera. A lo mejor el pueblo hace sacrificio y va a una cliniquita privada y paga al médico sus $10, $15 para que le dé una receta y compra, pero cuando se trata de enfermedades más crónicas o más complicadas, es más difícil. No tenemos capacidad de ir a una pacífica o qué sé yo. Es mucho más difícil, mucho más difícil. Entonces, ¿cómo tú explicas que los recursos están en que no hay un servicio adecuado, humano, un servicio de primer mundo real para que la gente se sienta satisfecha? Muchas veces es básico, solamente la medicina, ni el tema de la medicina. Cuando tú escuchas a quienes han gobernado en los últimos 30 años, que son los mismos que estamos viendo hoy gobernar, los mismos partidos, las mismas familias, los mismos intereses, te hablan como si ellos no hubiesen estado participando en nada de lo que está ocurriendo. Entonces tú te preguntas, bueno, pero ¿qué más necesita este pueblo para que sea respetado en su dignidad humana, y sea respetado en su integridad? ¿Qué más requieren quienes toman decisiones en este país para que las cosas funcionen? Para que haya educación adecuada, salud adecuada, pensiones adecuadas, salarios adecuados, trabajo. Pero es un cambio que no se da, y llegan gobiernos y se van gobiernos y seguimos con los mismos. Y te explico por qué no se da. Porque quienes llegan a representar los intereses de la fracción que financió la campaña y que saquea los recursos del Estado. Por eso no se da. Porque no es que no haya la capacidad para hacerlo, sí la hay. Lo que pasa es que no lo hacen porque se está privando sobre los intereses de quienes financian campaña y hacen negocio. Mira, el Seguro Social en el periodo del difunto Endara, por la crisis que se había dado a mediados de los años 80 y el llamado que hizo la Cruzada Civilista que los empresarios no pagaran los impuestos para sabotear al gobierno militar, al Seguro Social le robaron $400 millones. Una vez se instauró el nuevo gobierno post-invasión, todo el mundo sabe que fue una base militar gringa en este país, exoneraron, los empresarios pagaran los 400 millones que habían descontado a los trabajadores. ¿Qué sinvergüenzura es esa? A renglón seguido, en el año diciembre de ese mismo año, hacen una reforma al Seguro Social donde aumentan la edad de jubilación, donde bajan las pensiones son bajas desde ese momento, empezaron a bajar pensiones, donde se eliminó las jubilaciones anticipadas de 55 años, o sea, ¿tú cómo exoneras 400 millones y después le dices al pueblo, carga esto? Exacto. Y después llega Pérez Valladares, que es de otro partido y otro gobierno, y hace lo mismo. Agarra los trabajadores del sector público, le elimina las jubilaciones especiales, agarra parte de los fondos, los privatiza, que eran parte de los fondos que administraba la caja para robustecer su finanza, se disminuyen las pensiones, se toman decisiones en contra de la población. Después el gobierno de Mireya Moscoso, el gobierno de Martín Torrijos, aumentó las cuotas de 180 a 240, aumentó el porcentaje, pagábamos 7.25 los trabajadores, hoy pagamos 9.75, bajaron las pensiones. Pero, ¿tú cómo te explicas que te estén haciendo ese tipo de cosas cuando la plata del seguro se la roban, se la reparten, no la administran? Y que ahorita mismo tenemos un problema serio. ¿Tú sabes en qué consiste ese problema? Te voy a decir en qué consiste. Los que están jubilados hoy, tú, yo, Paulé, los que estamos trabajando, aportamos. De ahí salen las pensiones de ellos. Cuando ellos trabajaban, pagaban la jubilación de lo que estaban en ese momento jubilados.
¿Qué hizo el genio de Martín Torrijos con todo su gobierno, los que estuvieron de acuerdo? Bueno, ahora los que estamos trabajando hoy no tenemos la generación que debe venir atrás a pagarnos nuestras pensiones. Ellos individualizaron las cuotas, le dijeron a las nuevas generaciones, no, si Paulé ahorra $1.000 en toda su vida, esos $1.000 es lo que te voy a entregar al final de tu vida productiva. O sea, tú trabajas una vida, pero tú no sabes cuál va a ser tu futuro en tu vejez, que es lo que le toca al trabajador en este sistema en que vivimos. Entonces, nos dicen a lo que estamos trabajando, seguimos pagando para que los compañeros que están jubilados cobren, pero ahora ustedes no tienen quien les pague sus pensiones. Claro que tiene que haber una crisis, pero es una crisis provocada. Uno tiene que tener un doctorado de Harvard para entender que lo que se hizo fue una perversidad contra el pueblo que trabaja. Porque ¿de quién estamos hablando? No estamos hablando de los 115 ultramillonarios que no necesitan pensiones. Y no te extrañe que hasta se meten en la planilla de seguro para cobrar pensiones, las más altas. Eso sí, esos 115 ultramillonarios lo hacen. Estamos hablando de la gente que se ha dedicado a trabajar una vida y que al final de su vida productiva, por el proceso biológico, ya no puede seguirlo haciendo. Le estás negando la pensión con la que debe terminar de vivir su vida. De eso estamos hablando. Y te dicen, no, lo que pasa es que tenemos que salvar la caja. Sí, estamos de acuerdo que la caja debe funcionar bien y debe ser eficiente y eficaz. Pero tú no puedes salvar la caja matando a los asegurados, negándole la prestación a los legítimos dueños que se benefician de la prestación allí. Entonces, hay esa crisis, sí existe, es real, pero esa no es una crisis de los trabajadores, ni se le puede seguir cargando a los trabajadores esa crisis. Es una crisis que indujeron y que obviamente hay que buscarle una solución a ese problema y ¿cuáles son las fuentes de ingreso de la Caja de Seguro Social? Las cotizaciones. Exacto. Pero si yo te dije hace un rato que el 40% de la masa que trabaja no tiene seguridad social, no tiene salario, no tiene prestaciones, ¿cómo está cotizando? Pero hay otra cosa también, o sea, yo quisiera saber si el Estado está al día en la parte que les corresponde pagar por la cantidad de empleados que tiene. Los generales siempre están atrasados, no sé cuál es la cifra en estos momentos, tendré que revisarla. Eso dicho sea de paso, ya lo dijimos ayer en un medio, mañana tenemos una reunión con el director de la Caja y vamos a debatir estos temas. En el 2005 nosotros, el movimiento popular organizado en Frena de Eso, no solo dio una pelea de 32 días de huelga, sino que logró presentar una propuesta de ley en los 4 programas de salud de la Caja de Seguro Social, que son invalidez, vejez y muerte, el programa de maternidad y enfermedad, que es el que atiende todo lo concerniente a la salud, tales y demás, el programa de administración y el programa de riesgo profesional. Eso no lo quisieron ver, eso terminó como estos diálogos que estamos cuestionando, diálogo de yo con yo. Recuerdo perfectamente que la que hoy es vicepresidenta de la República, la señora Saimalo, era en ese momento funcionaria del PNUD. Se supone que eran los mediadores. Se fueron de la mesa, donde había debate y discusión, elementos que planteábamos allí, se fueron al Gamboa, allá con un grupo de los de Martín Torrijos, los sindicalistas que siguen al PRD, etcétera, pactaron que esa era la reforma. Entonces así son como se manejan las cosas en este país. Los temas serios de profundidad no se debaten, no se discuten, no se analizan. Y quedan ahí como en la gatera. Entonces hoy te dicen, hay una crisis, pero tenemos que subirle la edad de jubilación a los trabajadores, la cuota, o sea, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es ustedes estuvieron el martes en la calle, ¿qué es lo que viene? ¿Qué viene? Bueno, tenemos, primero, debo decirte que tenemos 4 meses de estar en acciones continuas, marchas, piqueteos, distribución de volantes, etcétera. Y tenemos un cerco mediático fuerte. Las grandes corporaciones de medios, para ellos nosotros no existimos, y si existimos es para hacer una campaña en contra. Por ejemplo, el Diario de la Prensa no dice nada de nosotros, pero el día de la huelga, al día siguiente, que pérdida millonaria, o sea, tratan de buscar la negatividad que el pueblo está tratando de buscar, que se le escuche y se le resuelvan sus problemas. Pero el 28, como ha ocurrido durante todos estos desfiles patrios, vamos a participar en Boquete y en Chorrera, ¿no? Distribuyendo volantes, haciendo sentir el malestar que existe de la población en torno a este tema. Frente a eso debe reunir su dirección nacional y debe hacer un balance, la huelga, llamar a los otros sectores que estuvieron participando de ella, distribuyendo volantes y demás, para las próximas acciones que se van a seguir desarrollando, porque hay que seguir insistiendo de que hay que darle respuesta a la población
frente a sus problemas reales. Y en ese sentido, entonces, entramos al mes más complicado, que es el mes de diciembre, claro. Ya todos entendemos esa situación, pero no cabe duda, por ejemplo, que vamos a seguir haciendo cosas que permitan claro. que la gente no quede en la origen esa del consumismo de fin de año, sino que siga reflexionando sobre sus problemas actuales. Y aprovecho y digo lo siguiente, nosotros el 28 es un día importante para el Estado Nacional. Tú no ves que en los medios de comunicación se habla. Ahora, el Black Friday viene desde 3 semanas atrás. Toda esta semana ha iniciado con esa proyección, el mensaje de que cómo tú debes comprar. O sea, ¿qué pasó con el Día de la Independencia de Panamá, de la corona española? Exactamente. ¿Qué pasó con la identidad del pueblo panameño y su conciencia en el ser? Porque si tú no tienes un ser, tú no eres nada. Tú tienes que tener una identidad, algo con el que tú te puedes enraizar. Claro. Y cuando tú ves ese tipo de situaciones, tú dices, ¿qué tipo de país nosotros estamos viviendo? O sea, este es un país en el que nuestra identidad, nuestra conciencia colectiva está siendo lacerada, vulnerada. Entonces, obviamente, esta situación es complicada la que estamos viviendo. Estamos montados en una crisis, pero mi esperanza personal y colectiva está en el pueblo. Yo creo que el pueblo es el único capaz de darle una salida coherente a este problema, buscando nuevos caminos. Nosotros hemos planteado en algún momento la necesidad de una constituyente originaria, autoconvocada y con plenos poderes. Hay que fundar un nuevo Estado, con nuevas reglas de juego, para poder barrer la podredumbre que tenemos y poder renacer. Eso no le va a dar al país de inmediato las soluciones que requiere, pero en un proceso, obviamente, pero va claro. entonces a poner las cartas sobre la mesa, claro, para empezar a jugar como debe ser, ¿no? Formas. Bueno, esperemos que llegue ese proceso, Saúl. Hay que conquistarlo, fíjate. Claro. Porque esto no se lo van a regalar al pueblo. Somos claros, los sectores de poderes, ellos se sienten cómodos. Ayer, casualmente, no recuerdo en qué entrevista, decía lo siguiente: aquí los supuestos demócratas en este país, después de la invasión, combatían a los militares. Pero la Constitución es la Constitución militarista del año 1972. ¿Por qué ellos se sienten cómodos con esa Constitución? Porque es la que permite hacer el atraco al erario público, a que no pase nada, la impunidad, asumir los controles del poder desde Palacio de la Garza. Entonces ellos no tienen ningún interés en cambiar eso. Y se mantiene. ¿Qué tiene que ocurrir? Esto tiene que ser una conquista del pueblo panameño, organizándose, creando conciencia política de problemas y tomando la rienda de la situación. Que de los partidos políticos tradicionales no vamos a esperar los cambios. A lo mejor te van a jugar con el gatopardismo de que te cambio todo para no cambiarte nada. Que es su arte de magia, ¿no? Exactamente. Saúl, tenemos que ir al cambio. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación. Y que no sea la última. Que sea... Cuando ustedes me digan. Con mucho exactamente, gusto, para poder conversar más amplio de estos temas que nos preocupan. Y creo que es una buena reflexión. O sea, mañana, que es 28, estamos ausentes de lo que es la celebración de nosotros, que es una fiesta netamente nacional panameña, y estamos metidos en... Empieza a configurar en ese momento la posibilidad de un Estado nacional. Exacto, estamos metidos en el pavo y en el Black Friday. Y si has dejado en el candelero algo muy importante: ¿qué somos? ¿Qué somos? Tenemos que mirar hacia atrás para ver de dónde venimos. Ni siquiera lo tenemos claro. Exactamente. Entonces lo dejamos con esa reflexión, nos vamos a un cambio.